Romanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. ¿Por qué el viaje del héroe no es un cliché? Por Alex Sebastián. Cuando se habla de literatura fantástica, a menudo se menciona el tema de los clichés. No es ningún secreto que en la narrativa de fantasía abunda el refrito, la repetición e incluso la copia descarada. Y sí, también los clichés. Pero para entendernos bien y hablar con propiedad, vamos a dejar claro qué es un cliché. La Real Academia de la Lengua Española lo define como un lugar común, idea o expresión demasiado repetida o formularia. Y si nos vamos al lugar común, dice expresión trivial o ya muy empleada en caso análogo. Con estas definiciones de nuestra amada Real Academia nos hacemos una idea precisa del significado del término, que probablemente sea algo bastante parecido a lo que ya teníamos en la cabeza. A todos nos vendrán a la mente personajes como la rubia tonta, el empollón con gafas, el prota invencible y el príncipe azul. O bien situaciones como en la que el malo maloso suelta un discurso antes de rematar al bueno, o cuando se carga uno de sus esbirros porque le ha fallado. El triángulo amoroso, el monstruo detrás del personaje sin que éste se dé cuenta, etc. Hasta aquí todos de acuerdo. El problema viene cuando se califica de cliché algo que no lo es, pero que podría parecerlo si está mal gestionado. ¿A qué me refiero? A los arquetipos. Acudamos de nuevo a la Santa Madre, a la Real Academia. ¿Cuál es la definición de arquetipo? Imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forman parte del inconsciente colectivo. ¿Notamos la diferencia en la esencia de las dos definiciones? Lo que caracteriza al cliché es la repetición de una fórmula más o menos trivial. Lo que caracteriza al arquetipo es tener un importante valor simbólico universal, ser el modelo de algún patrón importante en la psique humana. En palabras de Carl Gustav Jung, formas o imágenes colectivas que se dan en toda la Tierra como elementos constitutivos de los mitos y al mismo tiempo como productos autóctonos e individuales de origen inconsciente. Ejemplos de arquetipos: los arcanos mayores del tarot, el niño milagroso, por ejemplo Cristo, Hermes, Zeus, etc., la madre universal, por ejemplo la madre naturaleza o el principio femenino de las religiones orientales, el héroe, etc. Encontrarás mucho si buscas información al respecto. El resaltar esta diferencia y la razón de ser de este artículo viene por el error que he visto en más de una ocasión de calificar al viaje del héroe de cliché, cuando es un arquetipo, y no es poca la diferencia en las implicaciones de cada calificación. ¿Qué es el monomito o el viaje del héroe? Aclaremos, por si hay algún profano, ¿qué es el viaje del héroe, también llamado monomito? Se trata de un término acuñado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell para definir el modelo básico de muchos relatos épicos de todo el mundo, incluyendo las vidas de Cristo y Buda, las historias de los héroes de la mitología grecorromana y un largo etcétera. Este patrón está descrito por Campbell en su obra El héroe de las mil caras, de 1949. Podría extenderme describiéndolo, pero para eso ya tenéis la Wikipedia. Aunque analizándolo en profundidad se destilan hasta 17 etapas, básicamente se resume en separación, iniciación y retorno. Y yo casi lo reduciría a la iniciación, que es lo importante del asunto. El viaje del héroe representa la iniciación mediante la superación de la dificultad, el nacimiento mediante la muerte, el conocimiento de uno mismo mediante el olvido de todo lo demás. Los chamanes hacen el viaje del héroe sufriendo la muerte en el otro lado para regresar con sus poderes. Odín realizó el viaje del héroe para conseguir el secreto de las runas. Toda persona que sufre una experiencia dificultosa que le cambia por dentro y le hace crecer, realiza el viaje del héroe. Por eso es un arquetipo. Es obvio
que no es un viaje literal, sino un viaje interior. En algunas ocasiones el catalizador del viaje interior sí será un viaje literal, pero esa es solamente una expresión del arquetipo. ¿Y cómo puede confundirse este arquetipo con un cliché? El problema reside en una confusión entre forma y fondo. No ser capaz de discernir que la fórmula repetida es la manera de presentar el arquetipo, no el arquetipo en sí mismo, que solo es uno y es por tanto irrepetible. Y muy especialmente por una mala interpretación de ciertas palabras del señor Brandon Sanderson en un texto escrito para su programa de graduación, en el que, a modo de epílogo para su novela El Antris, relataba su preocupación por el estancamiento del género de la fantasía debido a que muchos autores contemporáneos, abro comillas, escriben historias de jóvenes héroes que son llamados a una misteriosa misión, buscar el poder y alcanzar la mayoría de edad superando dificultades, cierro comillas, en lo que él denomina el síndrome de Campbell. Pero, ojo, ¿trataba de decir Sanderson que el arquetipo es una fórmula repetitiva que el autor de fantasía debería descartar en pro de la originalidad? Pues vamos a dejar que sea el mismo quien conteste. Sanderson dice, abro comillas, puedo ver arquetipos campbellianos en el Antris. La historia de Raoden puede reducirse a nada más que el viaje arquetípico del héroe hacia el submundo, seguido por su retorno a su gente con nuevo conocimiento. La diferencia entre el Antris y una historia que siga el síndrome de Campbell vuelve a la idea de la forma. El Antris desarrolló su propia forma mediante la creación. Cuando uno escribe un libro, no puede evitar incluir esos símbolos. De todas formas, no pueden ser puestos con predeterminación si uno desea que realmente sean verdaderos arquetipos míticos. Cierro comillas. Pues resulta que si leemos en condiciones el trabajo de Sanderson, encontramos que no es un detractor de los arquetipos, sino todo lo contrario. Deja claro que él sí percibe esa diferencia entre forma y fondo de la que antes hablábamos, y su crítica es a la falta de creatividad a la hora de presentar los arquetipos, siempre de la misma forma o con los mismos elementos. Por eso, amigo, si escribes fantasía, no tengas miedo a usar arquetipos. Como Sanderson dice, no puede evitarse. Lo que escribes lo escribe un ser humano para otros seres humanos. Por tanto, los arquetipos de nuestra psique siempre estarán ahí de una forma u otra. Simplemente preocúpate de no ser obvio o ingenuo al presentarlos, de no copiar los elementos catalizadores del viaje del héroe. Desarrolla tu propia forma. Eso es todo. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.